Hola, buenas. Antes de nada, desearos a todos que os encontréis bien. Y para mis alumnos de primero de ESO vamos a ver un poquito el tema de Grecia. Es importante intentar saber un poquito lo que estábamos viendo, y estamos viendo la Grecia clásica, la Grecia antigua. Voy a intentar señalar los puntos más importantes que tenemos que reconocer y que tenemos que estudiar un poquito, que hemos visto y sabemos que Grecia es un país que se encuentra en el Mediterráneo, bañado, digamos, en el mar Egeo, y que es muy importante recordar que tiene tres primeras épocas, tres primeras fases. Tres. La primera de todas es la época minoica, la época más antigua de todas. La vimos en clase un poquito con los palacios antiguos. Después tenemos la época micénica, la segunda época más antigua de la historia de Grecia. Y después tenemos la última, que no llegamos a ver, que es la época dórica. Estas tres épocas, a partir del siglo VII a.C., se transforman en tres nuevas fases históricas. La primera de ellas es la época arcaica. Ahora veremos algunas cositas de la época arcaica. Después viene la segunda época, la más famosa, que todo el mundo conoce, que es la Grecia clásica. Y por último viene la época un poquito más convulsa, con Alejandro Magno, que es la época helenística. Una época de cambio, de lucha, de conquista, muy famosa. Bien, dentro de esas primeras fases que hemos visto, en la época arcaica, destacan sobre todo las migraciones. Los pueblos griegos tienen una época de grandes dificultades económicas, pasan hambre, la agricultura no funciona bien, ¿y qué hacen? Emigran por todo el Mediterráneo, donde llevarán su producto estrella, el producto más clásico, que nosotros todavía seguimos comiendo, la denominada triada capitolina. Es la época del trigo, del vino y del aceite. Esa época es la que no conocemos muy bien, pero hay obras y autores, en la parte final, escriben dos obras muy famosas. ¿Cómo se llama ese autor? Os dije que era como el de los Simpson, pero le quitamos una O, es Homero, no Homer, Homero. Escribió dos obras muy famosas. Se supone que las dictó porque creemos que es ciego. La Ilíada y la Odisea. En esa época podemos hablar de dos grandes ciudades que verán su apogeo en la época clásica. Las ciudades que son muy famosas son Atenas y la siguiente es Esparta, muy famosa. Al principio están peleándose entre ellos, pero después harán una alianza ya en época clásica para luchar contra los enemigos, que son los persas. Harán batallas muy famosas, como la batalla de las Termópilas y la batalla de Salamina. Tenemos a su vez dos reyes persas que eran muy malos, que hemos visto en el tema herederos de la época de Mesopotamia, que eran Darío y Jerjes, que quieren conquistar toda Grecia, pero van a fracasar, ganarán los griegos. ¿De acuerdo? Paramos aquí y iremos subiendo vídeos poquito a poco. Muchas gracias, hasta luego.